Quiero comenzar esta serie de vídeos en torno al monitor y a los lectores. Primera cosa que voy a leer de San Agustín. Dice, si tu voz no suena, no resonará la palabra de Cristo. Si no das bien el sentido, el pueblo no podrá comprender la palabra. Si no das la debida entonación, expresión, la palabra perderá su fuerza. Esa es una cita muy importante de San Agustín. Es un conjunto de cosas, es un arte que hay que aprender. Es algo que es arduo en cierto momento, pero necesitamos hacerlo como un servicio muy cualificado a la iglesia. Entonces, yo quisiera primero recordarles que la iglesia tiene sus normas litúrgicas, especialmente en los salmos y también en el aleluya. Esto lo digo porque después de 10 meses, es obvio que ya tenemos un panorama bastante amplio de los vacíos que hay en nuestro proceso formativo litúrgico. Esto se llama leccionario. Se fijan acá, dice leccionario. Lectio significa lectura. Nosotros los libros de lecturas los tenemos diseñados de este modo, año par y año impar. ¿Cómo aparece eso acá? Nosotros recogemos las del año impar, que va a ser el próximo año, dice con el número romano 1. Y cuando es el año par, aparece el número romano 2. Esta es una confusión práctica que ha pasado cuando uno no conoce los leccionarios. Entonces, nosotros colocamos en el ambón el leccionario, pero muchas veces la gente nos hace la primera lectura, que correspondería, por ejemplo, al año 2023, y estamos en el 2022. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Nosotros en la iglesia, eso es muy bonita la pedagogía, hay rúbricas. Rúbrica quiere decir color rojo. Si te fijas acá, hay color rojo. ¿Cuál es el criterio? Nunca las rúbricas se leen, jamás se leen. Solamente son indicaciones para el lector o para el presidente de la asamblea, que es el sacerdote. Dos elementos importantísimos que nos han pasado. Cuando nosotros hacemos el salmo, dice salmo responsorial, aparece en rojo. Y dice del Salmo 47, dice acá, por ejemplo, tanto salmo responsorial como del Salmo 47, si es rúbrica, quiere decir que no se lee. Nunca es correcto decir Salmo responsorial, Salmo 47, como también es una cacofonía decir al Salmo responsorial responderemos, porque estamos repitiendo lo mismo. Responsorial es respuesta. Bien, ese es un elemento en cuanto al Salmo responsorial. En cuanto al aleluya, dice, hay un criterio básico que dice así, cuando hay coro, no se recita el aleluya, no se dice ni se lee. Entonces hay que dejar el espacio para el coro o para el solista para que él cante, entone el aleluya antes y después. El lector solamente va a leer la antífona correspondiente al aleluya. Dice acá, por ejemplo, dice, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Solamente eso, y deja para que el coro o el solista cante el aleluya. Comencemos con los consejos prácticos, tanto para el monitor, para los lectores o incluso para el sacerdote que va a hacer las lecturas o el evangelio. Primer consejo, leer la lectura antes. Fíjate, pon atención. Si puede ser en voz alta y un par de veces, leerla para entender bien el sentido y para ver qué entonación hay que dar a cada frase. ¿Cuáles son las que hay que resaltar? ¿Dónde están los puntos y las comas? ¿En qué palabra podríamos equivocarnos? Voy a dar un consejo. Nosotros normalmente hay nombres en arameo que la gente los lea como en inglés. En inglés nosotros acentuamos la primera sílaba. El hebreo es como el español, tiende a ser palabras agudas. Hay que acentuar al final. No va a decir Jonathan, va a decir Jonathan, por ejemplo. Un segundo consejo importante, al estar delante del ambón, que es donde tiene que ser adecuado, donde se hacen las lecturas, vigilar la posición del cuerpo. ¿De qué manera? Una posición normal.
una posición elegante. No se trata de adoptar posturas hieráticas, así como muy estirados, y rígidas tampoco, pero tampoco se debe leer, por ejemplo, con las manos en el bolsillo. O a veces puede suceder que pongamos la mano de un modo, del otro, que indica que nosotros estamos nerviosos. Eso es así. Cuando tú pases a leer, toma una actitud, hay que vernos en el espejo si es necesario, ensayar con la gente hasta que logremos una postura como los grandes, diríamos, locutores de radio y televisión, especialmente los de televisión. Un tercer consejo, situarse a la distancia adecuada del micrófono para que se oiga bien. A veces por causa de la separación se oye mal. Lo mismo a veces por la cercanía. Si yo me acerco mucho, distorsiono. Si me alejo mucho, no se oye. No empezar pues hasta que el micrófono esté a la medida. Fíjate bien, ¿y cuál es la medida correcta? Se ha de haber aprendido antes a un palmo de la boca, suele ser la colocación adecuada. Un palmo, mira esta distancia. Eso es lo que normalmente se le aconseja al que está ante el micrófono. Es importante también que con el sacristán nosotros hagamos todos los ajustes a tiempo para que la consola no se nos dispare de repente y haga una bulla que da pena. Imagínate si estamos transmitiendo en vivo, por ejemplo, por Facebook. Un cuarto consejo, leer lentamente. Esto es bien importante. Entonces, hay que desterrar el estilo de lector que sube deprisa, empieza la lectura sin mirar a la gente y se baja más deprisa aún. Entonces, hay que llegar al ambón, respirar antes de empezar, leer haciendo las pausas con las comas y haciendo una respiración completa en cada punto. Dejar una pausa para antes de decir palabra de Dios, que es al final. Escuchar desde el ambón la respuesta del pueblo y luego volver a su sitio. ¿Qué quiere decir? Va a subir como con arte, con estilo, con paz, de un modo elegante, y también de un modo elegante vamos a bajar. Aprender a leer sin prisas, con aplomo y seguridad, ciertamente cuesta. Por eso es importante hacer tantos ensayos y pruebas como sean necesarias. Es la única forma. Es vocalizar. Esto es subrayar cada sílaba, mover los labios y la boca, no atropellarse, no bajar el tono en finales de frase, sin afectación ni comedia, pero recordando que se está actuando en público y que el público tiene que entender bien. Y una acentuación en público es diferente a una conversación en la calle. Tienes que leer como cuando tú hablas en el modo natural, pero recuerda que tiene que ser una lectura tal que te escuche el señor que le cuesta oír y por supuesto que te escuche también el joven que es más rápido en su hablar. Sexto consejo, mirar a la gente. Los ojos no han de estar fijos todo el tiempo en el libro, no es lo más sabio, sino que de vez en cuando hay que levantarlos y dirigirlos con tranquilidad a los que nos escuchan. Casi siempre eso hay que hacerlo en los puntos. Eso es una sugerencia muy oportuna. Eso crea el clima de comunicación necesario para una buena lectura y precisamente ayuda a subrayar las frases más importantes. Mirar a la gente en una frase importante la hace penetrar más. Además, ayuda al clima de lectura lenta que hemos dicho. Es una lectura pausada, reposada, digerida y bien entonada. Un último consejo es el siguiente. Leer con la cabeza alta. Esto es muy necesario que lo practiquemos. Por eso el equipo tiene que hacer prácticas en este servicio. La voz resulta más clara y el tono más elevado. También así se puede mirar más fácilmente a la asamblea. Si es necesario, se puede coger el libro levantándolo para no tener que bajar la cabeza. Aquí es importante el juego del micrófono. Cada quien lo adecua y esa parte, si yo sé que voy a bajar más y voy a bajar más también del micrófono, tener ese cuidado de levantarlo con toda paz, sabiendo que es un servicio muy cualificado. En cuanto a los monitores, su función es como la de un director de orquesta, para animar la participación de la asamblea con prudencia, sobriedad y sentido común.
No se trata de llamar la atención, no es que usted va a subir de tal manera que todo el mundo se va a fijar en la monitora o el monitor. No, del mismo modo que el coro solista debe estar en función del presidente de la asamblea. El coro, los que están arriba, no son actores de televisión, no son el centro del escenario. El mismo sacerdote, siendo el personaje central, se le pide al sacerdote que no aparezca él, que aparezca Cristo. Por eso se usa la casulla. La casulla es para que Cristo aparezca en él. Finalmente, el monitor también debe estar pendiente de contar con los lectores necesarios para las dos lecturas, salmo responsorial y para la oración de los fieles. Un consejo importante, cuando haga la oración de los fieles, hay una parte que le toca al presidente y una última parte que le toca al presidente. Los números que aparecen del 1 al 5, normalmente, esas son las que le toca al que lee la oración de los fieles. Desde el sábado al mediodía, bajar de la página web de la parroquia universitaria el misalito dominical, tanto para usted como para los lectores. Por favor, sigan los consejos prácticos que acabo de mencionar.